Muy buenas. En este video vamos a hablar sobre un nuevo tema, que es magnetismo, fuerzas magnéticas. Y en este video en particular vamos a hablar del campo magnético, de cómo definimos el campo magnético y un poco cómo actúa un campo magnético en una carga, con una carga puntual en movimiento. Eh, bueno, los fenómenos magnéticos se conocen desde hace muchísimo, así como los fenómenos eléctricos que dijimos en la antigua Grecia. Se sabía que en una isla de la antigua Grecia llamada Magnesia existían unas ciertas piedras, que ahora se llaman magnetitas, que son óxido de hierro. Hoy en día se sabe, pero en esa época se les llamaban magnetitas. Y se veía que, dado que los pastores caminaban con bastones que tenían una punta de hierro, observaban estos pastores que cuando caminaban y alrededor del camino estaban estas piedras, la punta de los bastones se veían atraídas por estas magnetitas. A ese fenómeno entonces se le llama magnetismo. Es el fenómeno que vemos diariamente cuando tenemos los imanes en la heladera. Eh, si bien ese fenómeno es más complicado y no vamos a hablar mucho del tema de los imanes en sí, eh, sí eh, se sabe, por ejemplo, también sabía que que el fenómeno de la brújula, que siempre apunta al norte, es un fenómeno magnético. Eso se lo sabía se tiene documentado desde que en la China ya se sabía que las brújulas apuntaban al norte por un efecto magnético, justamente. Pero la electricidad y el magnetismo siempre se mantuvieron separados hasta principio del siglo XIX. En 1820, Ørsted se dio cuenta de que si uno acercaba la brújula a un conductor de corriente, la aguja de la brújula se desviaba. Entonces, bueno, ahí se dieron cuenta que en realidad los fenómenos eléctricos que corresponden a la corriente eléctrica y magnéticos que correspondían a la brújula estaban de alguna manera relacionados, perdón. Y entonces ahí se empezó a investigar a partir de ahí, y bueno, después se fue dando cuenta, como habíamos hablado en el primer video, que esos fenómenos eléctricos y magnéticos están íntimamente relacionados al punto de que bajo la lupa de lo que se llama relatividad especial, son el mismo fenómeno en realidad. Desde un punto de vista son el mismo fenómeno, por eso se dice electromagnetismo y no electricidad por un lado y magnetismo por otro. Bien, entonces vamos a ver cómo nos damos cuenta que en una región existe lo que se llama un campo magnético, cuál es su efecto sobre una carga, y vamos a ver cómo definirlo o cómo caracterizarlo, así como habíamos caracterizado un campo eléctrico. Bueno, voy a compartir pantalla. Eh, Vamos a suponer que, así como muchas veces suponíamos que existía un campo eléctrico y que actuaban sobre una carga, y no nos importaba cómo se generaba ese campo eléctrico por una distribución de cargas, ahora vamos a suponer que hay un campo magnético. No nos vamos a preocupar en este video cómo se generan. Después vamos a ver más adelante cómo corrientes eléctricas en un cable conductor generan campo magnético alrededor. Pero por ahora vamos a suponer que existe en una cierta región un campo magnético y vamos a ver qué efecto tiene sobre una carga de prueba. Una carga Q0, que vamos a llamar como habíamos llamado las cargas de prueba. Entonces, vamos a suponer que en esa región hay un campo magnético, pero no hay campo eléctrico. Si no hay campo eléctrico, quiere decir que si yo coloco la carga de prueba en reposo, la carga de prueba va a permanecer en reposo, si no hay campo eléctrico. También estoy suponiendo que no hay campo gravitatorio para no complicar. Eh, entonces, si la carga, solo hay campo magnético. Pero observo que si la carga se queda quieta, perdón, si la carga la dejo quieta, se va a seguir quieta. O sea que no va a actuar ninguna fuerza, perdón, sobre la carga. Eso ya nos está diciendo que el campo magnético no ejerce fuerza sobre cargas en reposo.
respecto a esa región de campo magnético. Eso por un lado. Lo que sí observamos es que si le damos la partícula una cierta velocidad v, entonces la partícula se deflecta, o digamos cambia su dirección. Podemos ver que va a cambiar su dirección. Entonces podemos decir que existe ahí nos damos cuenta que existe un campo magnético. Y su efecto va a ser el de desviar la partícula, pero vamos a ver que el módulo de la velocidad de la partícula no cambia. O sea que nos podemos dar más o menos cuenta que la fuerza que va a ejercer sobre esa partícula es una fuerza perpendicular a la velocidad que le imprimo a la carga de prueba. Entonces, vamos a suponer que, voy a borrar esto ahora, vamos a suponer que le imprimimos a la misma partícula, hacemos varios experimentos y le imprimimos diferentes velocidades con el mismo módulo, pero diferente dirección a esas velocidades. Y nos vamos a dar cuenta que hay una dirección en la cual no se ejerce fuerza sobre la partícula. O lo que es lo mismo, nos vamos a dar cuenta porque la partícula sigue una trayectoria recta sin desviarse. No hay fuerza que desvíe la partícula de su trayectoria, entonces sabemos que por ahí la fuerza neta sobre la partícula va a ser cero. A esa dirección en la cual la velocidad no se modifica, vamos a decir que es la dirección del campo magnético. Todavía no le dimos sentido, solo dirección. Vamos a suponer que esa dirección, que vamos a asumir que es la dirección del campo magnético, ¿sí? Es una dirección que es entrante, este símbolo quiere decir que es un vector entrante al pizarrón, ¿no? o al plano de la figura. Bien, también vamos a darnos cuenta, ahora que identificamos esa dirección entrante de B, este le vamos a llamar B, B es el nombre que se le da al campo magnético, o sea, es la letra que se le designa al campo magnético, también se le llama inducción magnética. Entonces volvemos a colocar la carga de prueba, pero ahora le imprimimos una velocidad perpendicular a B. Una velocidad V de corta, no confundir con la V larga, que es la del campo magnético. Perpendicular a B. Ya sabemos dónde apunta B, porque dijimos que era en la dirección en la cual si yo lanzo la carga de prueba, no ejerce ninguna fuerza sobre la carga, o sea, sigue moviéndose en línea recta. Y ahora lo que hago es cambio la dirección de la velocidad y la hago justo perpendicular a la velocidad de la que yo definí como campo magnético. Ahí me voy a dar cuenta que la fuerza que actúa, que la fuerza que hace desviarse a la partícula es máxima. Es nula cuando está en la dirección del campo, es máxima cuando es perpendicular al campo. Y uno se puede dar cuenta, después lo vamos a ver en más detalle, que la partícula empieza a hacer un movimiento así circular. O sea que podríamos decir que la fuerza que actúa sobre la partícula tendría esta dirección. Vamos a suponer que es una carga positiva. Si es positiva, vamos a ver por qué va a tener en realidad esta dirección circular. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a ver que existe una fuerza que es perpendicular a B y a la velocidad, porque hace que se deflecte la partícula, y también va a ser perpendicular a la dirección del campo magnético. De hecho, nos vamos a dar cuenta, vamos a llamarle F perpendicular a el módulo de esa fuerza cuando la fuerza es máxima, cuando es perpendicular a B. Eso lo estamos haciendo todo por experimentos mentales por ahora.
Y esa fuerza perpendicular la podemos medir y podemos definir el campo, el módulo del campo magnético. Hasta ahora definimos solo la dirección, todavía no definimos ni siquiera el sentido, pero vamos a definir el módulo como la fuerza, el módulo de la fuerza de esa perpendicular, dividido la carga de prueba. Esto es parecido a lo del campo eléctrico, pero ahora también lo vamos a dividir entre el módulo de la velocidad, a la que puse la carga en un punto P determinado. ¿Está bien? Esa es una definición para la magnitud del campo magnético, que va a ser un vector que apunta, por convención ahora le pusimos que apunta entrante al pizarrón o al plano del dibujo. Una definición más formal sería la que voy a poner ahora, que es que si coloco una carga de prueba, Q0, de valor Q0, vamos a suponer positiva, pero un valor general Q0, a una cierta velocidad, y existe una fuerza que hace cambiar el movimiento, una fuerza perpendicular a la velocidad, entonces voy a decir que existe un campo magnético en la región. Y ese campo magnético tiene una dirección, un sentido y un módulo tal que se cumple esta relación. Que la fuerza, que es la fuerza magnética sobre la carga de prueba, es igual a la carga de prueba, es proporcional a la carga de prueba, por la velocidad, producto vectorial con el campo magnético. Esta es la fuerza magnética. ¿Se acuerdan cómo era el producto vectorial? Eso supongo ya lo vieron en física 1. Y si uno quisiera calcular el módulo de F, lo estoy escribiendo sin flechita, quiere decir el módulo de F, es Q0 por B, módulo de B, quiere decir sin la flechita, el módulo de la velocidad, el módulo del campo magnético, por el seno de tita, y tita sería el ángulo que forma el campo magnético con la velocidad, o la velocidad con el campo magnético, si uno quiere. Esta definición cumple con lo que uno observaba experimentalmente que dijimos. Si la velocidad es cero, la fuerza magnética es cero. Lo tenemos acá porque es proporcional. Aquí, o aquí mismo abajo, también el módulo de la fuerza es cero. O sea que el vector fuerza es cero. Si la velocidad es colineal con el campo, θ es 0 o 180, puede tener la misma dirección, pero sentido opuesto, y va a tener 180 grados, y el seno de 0 de 180 es 0. ¿Se acuerdan esto? Este simplemente escribí acá abajo la fórmula del módulo de un producto vectorial. No, si quieren se lo pongo acá arriba. Si yo tengo dos vectores A y C, vamos a poner cualquiera para no confundir con el campo magnético en general, el módulo es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forma. Eso sí, si tenemos dos vectores así, A y B, y θ es el ángulo que forma. En este caso, la dirección del producto A, acá sería C, ¿no? Me confundí, perdonen. Esto sería C. Entonces, la dirección es como por la regla de la mano derecha, ¿se acuerdan? Es intento ir desde A hasta C, por lo tanto, en este caso sería entrante al pizarrón. O esta sería la dirección de A por C. A vector C, vamos a decir, para no confundir con el producto escalar. El producto vectorial es un vector, el resultado de un producto vectorial es un vector, el resultado de un producto escalar era una escala de un número.
Esto es solamente para recordar, esto se deben acordar de física 1. Bueno, le decíamos que entonces si la velocidad es colineal con el campo magnético, la fuerza también es cero, era algo que observábamos, dijimos. Y por último, si la velocidad, perdón, el campo magnético son perpendiculares, el seno va a ser 90 grados, entonces va a ser 1, y eso quiere decir que justamente se cumple que esta relación, que B era igual a la fuerza sobre Q0 por B, porque seno de 90 grados es 1. O sea que de acá podría despejar B y voy a tener que es F sobre Q0B, que era lo que dijimos que observábamos. Entonces esta definición cumple con todas esas propiedades. Esa era de fuerza eléctrica en función, la fuerza magnética, perdón, me quedé mucho tiempo con la electricidad, la fuerza magnética en función, bueno, aquí interviene la carga, la velocidad y por supuesto el campo magnético. Es un poco más complicada que el caso del campo eléctrico. ¿Se acuerdan? El campo eléctrico solamente interviene para calcular la fuerza eléctrica, era la carga de prueba por el campo eléctrico. Solamente intervenía, si yo quería hallar el campo eléctrico de algo, yo sabía para dónde se movía, ponía la carga de prueba positiva, la partícula se movía, la ponía en reposo, la partícula se movía, la dirección donde se movía era la dirección del campo, y el módulo de ese campo era el módulo de la fuerza dividido la carga. Ya está, acá además interviene la velocidad en el caso del campo magnético. O sea que para determinar la fuerza, necesito conocer además de la carga y el campo magnético, necesito conocer la velocidad de la partícula. O si quieren de otra manera, para definir el campo magnético en una región experimental como estuvimos haciendo ahora, necesito conocer la fuerza que va a deflectar la partícula, necesito medirla y necesito también saber la velocidad con la que la estoy colocando y la carga, por supuesto. Pero la carga de prueba siempre la supusimos chica. Bien, eso sería la forma de hallar el campo magnético. Esa es la fuerza magnética. Ya de paso estamos viendo la fuerza magnética que se ejerce que un campo magnético ejerce sobre una carga de prueba en general, pero en general una carga, una partícula cargada, va a ser esa la fuerza. Para el caso de que, supónganse que en la región existiera un campo eléctrico, si existe, vamos a borrar mejor esto. Ahora, si en la región existe un campo eléctrico y un campo magnético, entonces la fuerza neta sobre una partícula, por una partícula de carga Q, va a ser Q por el campo eléctrico, que esa es la fuerza eléctrica, más la fuerza magnética, que es Q por B vector B, como habíamos visto antes. Esta es la fuerza neta sobre una carga puntual. Se llama fuerza de Lorentz. Pero es simplemente la fuerza eléctrica, la fuerza total, que es la fuerza eléctrica, más la fuerza magnética. Por supuesto, una suma vectorial, ¿no? Son todos vectores. La fuerza eléctrica y la fuerza magnética. La fuerza eléctrica, nosotros ahora estamos separando fuerza eléctrica y fuerza magnética. La fuerza eléctrica es la que genera el campo eléctrico, fuerza magnética generada por un campo magnético, que a su vez requiere que la partícula esté en movimiento, tenga una velocidad v. Por último, en este video vamos a ver las dimensiones en el sistema internacional de la inducción magnética o del campo magnético. Justamente por definición, habíamos visto que era la fuerza dividido la carga por velocidad, es decir, será Newton por Coulomb, porque la carga está dividido la velocidad, que es metros segundo. Esto es lo mismo que Newton. ¿Se acuerdan que Coulomb por segundo era ampere?
se puede hacer Newton por ampere metro. Y esto en el sistema internacional se escribe como T, que quiere decir Tesla. Campos de un Tesla son campos muy grandes. Fíjense que el campo, básicamente el campo magnético terrestre es algo así como 2 por 10 a la menos 5 Tesla. O sea que una fuerza de un Tesla es una fuerza enorme, es una fuerza 100.000 veces que de un Tesla es una fuerza 100.000 veces mayor que un campo magnético terrestre, ¿no? Y así todo, con lo débil que es el campo magnético, igual lo podemos determinar con una brújula, con una aguja imantada. En los experimentos, últimamente, creo que lo máximo que se ha llegado hasta ahora son 9 Tesla, que es un campo magnético descomunal, ¿no? Pero no se llegó más todavía. Se producen campos magnéticos enormes, ya del orden de miles o cientos de miles de Tesla, en regiones del espacio muy, digamos, activas. En el caso de estrellas con campos magnéticos muy grandes, se llaman esas estrellas magnetares. También son remanentes de supernova. Los púlsares, esos remanentes de supernova que les digo, tienen campos magnéticos muy grandes también. Pero por lo general en nuestro entorno, digamos, los campos magnéticos no son demasiado grandes, a no ser que, claro, en una central eléctrica o en un electroimán uno puede generar campos magnéticos potentes, como dijimos. Bueno, esto es todo por este video. Me parece que fue suficiente para definir la parte de campos magnéticos, darnos cuenta de dónde hay un campo magnético en una región. En el video que viene vamos a hacer un video corto de estudiar un poco más cómo es el movimiento de una partícula puntual cargada en un campo magnético constante, uniforme. Y después más adelante vamos a ver cómo el campo magnético ejerce fuerza también sobre un material conductor. ¿Está bien? Un conductor con una cierta corriente. Bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.